SCP-066, el juguete de Eric, clasificación Safe. SCP-0066 es una masa amorfa de hilo intrincadamente trenzado, con un peso aproximadamente de 1 kilogramo. Las hebras de SCP-0066 pueden tomarse de forma individual y ser manipuladas. Cuando esto se hace, una nota de la escala diatónica C, D, E, F, G, A, B es producida por el objeto. Cuando se produce una serie de 6 o más notas, SCP-0066 producirá un efecto de diversa naturaleza y duración. SCP-0066 no responde a la manipulación, mientras que cualquier efecto producido por él esté en progreso. Antes del incidente 0066-2, los resultados habían incluido: SCP-0066 se transformó en un pequeño gatito. Calicó por 17 minutos. El gatito exhibió significativa amabilidad y alegría y parecía estar desungulado y castrado. Una canción que duró 4 minutos, con guitarra acústica y acompañamiento vocal por el cantante y compositor. Las letras advirtieron al oyente que no utilizara objetos afilados sin supervisión de los padres. Una pequeña magdalena de chocolate con glaseado de chocolate y una vela encendida pegada en la parte superior. Cabe destacar que los tonos producidos con anterioridad a tal efecto correspondieron a las primeras notas de feliz cumpleaños. SCP-0066 se hizo sensible después de que dicha magdalena fuese consumida. El 18 de abril del 2008, D-066-4437 fue instruido para usar un par de tijeras con el fin de remover una parte de SCP-0066 para las pruebas. Sin embargo, cuando comenzó a cortar, SCP-0066 rodó 1 metro lejos de él antes de parar y hacer un chirriante sonido no identificado. Antes de que pudiera contar con más instrucción, D-066-4437 intentó cortar de nuevo. SCP-0066 rodó nuevamente y en respuesta produjo la frase: ¿Eres Eric? Después de que D-066-4437 contestó de forma negativa, SCP-0066 se transformó en su estado actual y comenzó a emitir fuertes y disonantes notas staccato hasta que D-066-4437 fue escoltado fuera de la habitación. Después del incidente 0066-2, SCP-0066 comenzó a mostrar un comportamiento altamente inconsistente con las propiedades anteriores. SCP-0066 muestra ahora movilidad significativa, principalmente demostrando ser capaz de mover las partes de sí mismo a muy alta velocidad. SCP-0066 es incapaz o no desea utilizar esta capacidad para el transporte. De vez en cuando intenta dañar su contención frotando sus hebras contra los lados de la caja, desgastándolo paulatinamente. Este proceso parece ser inusualmente eficaz con los materiales en consideración. Además de su movilidad, SCP-0066 producirá automáticamente notas y efectos en presencia de cualquier ser humano, independientemente si este ser humano interactúa con SCP-0066. Este proceso toma un mínimo de 6 segundos. A raíz del incidente de 0066-2, los efectos producidos por SCP-0066 han incluido: una sola abeja fue lanzada cerca de la contención, picando a D-4436 antes de volar lejos. La abeja no fue capturada, no se sabe cómo la abeja sobrevivió. La segunda sinfonía de Beethoven fue tocada a más de 140 decibeles, causando sordera permanente en 3 miembros del personal y daños de audición permanente en otros 8. La sala que contiene a SCP-0066 experimentó una ausencia repentina y completa de luz durante 5 horas. Miembros del personal en la habitación reportaron haber escuchado respiración ruidosa detrás de sus hombros, a pesar de no haber ninguna fuente evidente. Cuando no esté produciendo fenómenos anómalos, SCP-0066 dirá el nombre de Eric constantemente con una profunda voz masculina. SCP-067, la pluma del artista, clasificación Safe.
SCP-0067 es una pluma estilográfica fabricada por una compañía alemana llamada Pelikan, en algún punto entre las dos guerras mundiales. Es de un color verde pálido, con una línea roja pintada de un lado. Su revestimiento es de roble y su punta es extremadamente filosa, siendo capaz de penetrar piel humana si es presionada ligeramente. Aunque no tiene depósito, la pluma siempre tiene tinta fresca. Además, la pluma escribe con tinta ferrogálica, la cual es adecuada para artistas, pero corroería las plumas normales muy rápidamente. Las investigaciones han arrojado que cualquier sujeto que sostenga a SCP-0067 perderá toda la autonomía del brazo con el que la sostenga. Su conciencia se mantendrá intacta, pero el antebrazo y su mano serán controladas por fuerzas desconocidas, teóricamente centralizadas en SCP-0067. Un efecto posible es que la mano controlada escriba una biografía detallada del individuo que sujeta la pluma. La biografía incluirá información como el nombre de la persona, edad, fecha de nacimiento, historia delictual, miedos, etc. En otras ocasiones, la pluma ha registrado acontecimientos que han ocurrido en la vida de la persona. Por ejemplo, cuando el sujeto de pruebas 124M tomó a SCP-0067, escribió un registro detallado de un accidente automovilístico en el que se vio involucrado hace un año. Posteriormente, el sujeto admitió que muchos detalles escritos en el reporte no estaban disponibles en su memoria en ese momento. El sujeto había olvidado varios elementos presentes en el escrito, incluyendo la matrícula de su coche, el color del otro automóvil, etc. El sujeto declaró que el recuerdo del evento estaba tan fresco en su mente durante la transcripción que podía sentir el sabor de la sangre en su boca. SCP-068, la figura de alambre, clasificación Euclid. SCP-0068 es una figura de alambre de 9.8 centímetros de altura, hecha de un metal desconocido. La figura se compone de un solo alambre doblado de ida y luego de vuelta al centro. El alambre en sí parece haber sido torcido varias veces en varios lugares. Cuando una corriente eléctrica se introduce en SCP-0068, este deja su estado inanimado, moviéndose por sí mismo. Las articulaciones de SCP-0068 están donde estarían en un ser humano normal. Una vez activado, SCP-0068 comenzará a buscar cualquier material metálico. Una vez que ha encontrado metal, SCP-0068 empezará a amasar y a tirar fuera una fina hebra de metal. SCP-0068 entonces construirá otra figura semejante a sí misma. La nueva figura creada comenzará a amasar el metal sobrante al lado de la original, creando nuevas figuras que a su vez producen más réplicas. SCP-0068 pasará a su siguiente etapa después de que se cumpla una de dos condiciones. La primera es cuando no hay más metal dentro de su rango con suficiente masa para producir otra figura. La otra es cuando se crean un límite de 102 réplicas. Cuando cualquiera de estos eventos ocurre, todas las figuras convergerán en un lugar y comenzarán a formar entre ellos mismos una figura tan grande como sea posible. Con un máximo de 102 minifiguras, la figura resultante alcanzará los 2 metros de altura. SCP-0068 se sitúa en la intersección del torso, los brazos y la cabeza. Ondas del tipo gamma, beta y tena comenzarán a emanar de SCP-0068 al unísono. SCP-0068 comenzará entonces a buscar metal de nuevo, tratando de crear más figuras, de cualquier tamaño mayor al que SCP-0068 tiene actualmente. Estas réplicas no emanan ondas cerebrales como SCP-0068 lo hace. Si SCP-0068 no está en el límite de tamaño máximo, después de esto, seguirá creando y agregando más figuras a sí mismo hasta que alcance el límite. Una vez que se ha alcanzado la segunda etapa y no hay más metal disponible en el cual construir figuras, SCP-0068 vuelve a su estado latente después de 4 minutos y 32 segundos de actividad. El material que rodea la figura original debe ser derretido con el fin de recuperar a SCP-0068. SCP-0068 es capaz de hacer y manipular cualquier metal al que ha sido expuesto, independientemente de sus propiedades.
También parece ser inmune a cualquier intento de dañarlo o destruirlo. Las copias de SCP-0068, sin embargo, tienen las mismas propiedades y vulnerabilidades del metal con el que fueron construidas. SCP-0068 puede detectar metales ocultos a la vista a través de un proceso todavía desconocido. Mientras que SCP-0068 no trate de llegar a metales demasiado difíciles de encontrar, él rasgará cualquier material que sea lo suficientemente blando como para que sus miembros lo penetren. Lo que se considera suficientemente blando depende de la forma que tenga SCP-0068 en ese momento. Hasta aquí el video número 19. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, un comentario y no olvides suscribirte. Muchas gracias.